Abra conmigo, por favor, Hechos capítulo 1, versículo 1 al 4. La semana pasada arrancamos nuestros estudios del libro de los Hechos y nos introdujimos en esta nueva serie de temas y vamos a leer Hechos capítulo 1, verso 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuántos dicen amén? La semana pasada nos introdujimos a estudiar el libro de los Hechos y nos quedamos un tanto con el autor y las razones por las que fue escrito el libro de los Hechos. Hablamos de Lucas, el médico Lucas, hablamos acerca de su conocimiento y su profesión, porque era médico de profesión, pero era un historiador, hermano, pero bien detallista. Gracias a él tenemos detalles de la escritura que nos enseñan día con día. Él escribe también el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Por eso encontramos en el primer tratado, oh Teófilo, se está refiriendo a Lucas, al evangelio de Lucas que fue escrito, y ahí quedó plasmado lo que el Señor Jesucristo hizo y enseñó. Dos cosas importantes en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo: quedó plasmado la enseñanza y todo lo que hizo para que usted y yo aprendamos de él. No hay nada mejor, hermano, para un creyente recién nacido que leer los evangelios, especialmente para mí el evangelio de Juan, que es uno de los 4 evangelios, pero el evangelio de Juan tiene unos detalles del Señor Jesucristo maravillosos. Ningún creyente debería de avanzar en su vida espiritual sin haber leído los evangelios, los 4 evangelios, si fuera, bueno, toda la Biblia mejor, ¿verdad? Sería lo ideal haber leído las escrituras. Pero si usted quiere crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, vaya a los evangelios. Allí aparece la vida de Cristo antes de nacer, naciendo, creciendo en el ministerio hasta que Él muere, es crucificado, muere, es sepultado, resucita y entonces está listo para irse al cielo en su ascensión. Todo eso está en los 4 evangelios. Por eso todo creyente debe de estudiar. Pero esta noche que estamos introduciéndonos todavía al libro de los Hechos, hay 3 cosas importantes que aparecen en estos 4 versículos y voy a referirme a ellos porque dice la escritura que en el evangelio está escrito lo que el Señor enseñó, lo que el Señor hizo, hasta que fue llevado arriba. Esa parte me interesa, porque después de que fue llevado arriba, no es que Cristo desaparece de escena, desaparece físicamente, pero Cristo siguió operando y siguió trabajando. Ya no el Cristo crucificado, sino el Cristo resucitado y el Cristo proclamado siguió
siguió en la tierra, y por eso es que usted ve que en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, aparece derribando a Pablo, a Saulo más bien, derribándolo y tirándolo a tierra y haciendo que Saulo se convierta. Y Saulo dice: ¿quién eres? Dice: yo soy Jesús, al que tú persigues. Jesús se fue, físicamente se fue, pero él siguió aquí trabajando en espíritu. El Cristo resucitado, el Cristo proclamado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en estos 4 versículos hay 3 enseñanzas importantes que yo quiero dejarle en su corazón. Acompáñeme a Hechos capítulo 1, verso 2. Note por favor. Hechos capítulo 1, verso 2. Dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de, ¿qué dice, hermano? De haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. La primera enseñanza que encontramos es que el Cristo no se fue de esta tierra sin haber dado todos los mandamientos que los apóstoles necesitaban para poder compartirlo a la iglesia del Señor. Venía una nueva etapa, venía el nacimiento de la iglesia de Jesucristo. Hasta ahora habían discípulos de Cristo, pero ahora iba a nacer en el Pentecostés, nace la formación de la iglesia cristiana. Fíjese. Y los apóstoles, que habían sido los discípulos, los pilares de los discípulos de Cristo, hasta ese punto habían recibido todos los mandamientos necesarios. Y esto nos enseña algo muy importante. Ningún creyente debe de vivir el evangelio si no conoce los mandamientos de Dios. Y no me estoy refiriendo a los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos vienen desde la ley de Moisés. ¿Se recuerda usted? Allá en el monte Sinaí aparecieron los 10 mandamientos. Bueno, hermano, y entonces, no, que ya los mandamientos ya no existen. No, los mandamientos siguen adelante. Ahora diría yo, mucho más exponenciado que antes. Le explico por qué. Porque antes, para poder pecar contra la ley del Señor, había que haber obrado el pecado, había que haber mentido, había que haber robado, había que haber asaltado, había que haber adulterado para cometer un pecado, porque la ley señalaba el pecado, y aquel que cometiera un pecado pues era castigado por la ley. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Ahora, pero ¿cómo lo exponenció Dios todavía? Porque ahora es hasta con intenciones. Aleluya. Ahora no es necesario pegarle un golpe a alguien. Si lo pensaste, ya pecaste. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece eso? Sí, porque la escritura lo dice. Ahora no es necesario haber caído en el adulterio. Con solo que lo pensaste y lo deseaste, ya pecaste. Diga conmigo, ya me llevó el río, diga. No. Ahora, pero el detalle es que está exponenciado de esa manera, pero también la gracia de Dios es mucho más abundante que en el tiempo de la ley. Y esa gracia es la que nos mantiene vivos. Esa gracia es la que hace que no nos caiga un rayo, hermano. Esa gracia es la que hace que no nos caiga la disciplina de inmediato. La gracia de Dios que está sobre nosotros permite que Dios sea paciente, porque no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero Dios es paciente con nosotros. No sé si con usted, conmigo es paciente, sumamente paciente. Pero
Los mandamientos que el Señor dejó a los apóstoles fueron claves para enseñar el evangelio. Y aquí hay dos cosas que me llaman la atención. Dice que se quedó enseñando los mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Y esto me llamó la atención porque en Lucas capítulo 6, versos 12 al 13, no se los entregó a cualquiera los mandamientos, se los entregó a los apóstoles que habían sido escogidos. Y esto es interesante. Lucas 6, 12 al verso 13, por favor. Mire lo que dice. ¿Lo tiene? Dice así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó, ¿cómo? Apóstol. Escogió a 12. Esta parte me interesa porque él no agarró, hermano, así como a la garduña, ¿va? Dirían en El Salvador, como así como a lo que caiga, a lo que agarre uno. No. Se fue al monte a orar y pasó orando toda la noche para escoger a los 12 discípulos. ¿Por qué? Porque le iba a poner a ellos los mandamientos que iban a ser enseñados de generación en generación hasta el día de hoy, hermano. Usted y yo somos beneficiados por esa enseñanza apostólica que recibieron, y usted y yo recibimos hoy los escritos de ellos porque el Señor se los dio como mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Pero me interesa esta parte. A ellos los escogió para darles los mandamientos. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted ha sido escogido? No lo oigo muy convencido. ¿Usted fue escogido o no? Sí, hermano. Usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí por un error. Usted no está aquí porque dijo, voy a agarrar pues porque no hay otro. No. Mire, no lo vemos, pero a mí se me hace, hermano, que el Señor estuvo orando por nosotros mucho. Y lo puedo decir con toda seguridad en la palabra, porque la palabra dice que Jesús está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Quizás está intercediendo cuando ya entramos al Evangelio, pero yo creo que aún antes de que usted y yo entráramos al reino de Dios a través de la gracia divina y por medio de la fe, antes el Señor estuvo intercediendo por nosotros. Usted y yo no somos una casualidad. Usted está aquí por la pura bendita gracia del Dios de los cielos, que te escogió a ti y me escogió a mí. No le crea al diablo cuando el diablo le dice otra cosa, hermano. No le crea al diablo, ni tampoco le crea a algunos que de repente algún familiar, algún amigo le dice: ¿y vos qué te crees, que sos salvo o qué? Si vos sos casi hijo del diablo. A veces le dicen uno eso, hermano. Los parientes, los amigos, depende del tipo de parientes que uno tiene, va. Pero a veces tiene unos parientes, uno que, Dios mío, hermano, y lo señalan y lo confrontan, sobre todo cuando usted y yo cometemos un error. No es extraño que lo señalen cuando usted comete un error y dice que es cristiano, y dice que va ahí a Nuevo Pacto con el pastor Balmore, con ese que anda predicando ahí. No, si viera lo que han dicho también, de todo, dicen de todo. Pero no hay que enojarse, hermano. Si hablaron mal del Señor, ¿para qué se enoja usted? No hay que enojarnos. Lo que sí debemos de tener claro es que estamos en los caminos del Señor, porque el Señor nos escogió para poner su bendita palabra en nuestra vida. Por eso ahora dice, ahora no nos va
a revelar algo nuevo, nos va a revelar lo que está en la Escritura. Y el libro de Hebreos dice que este nuevo pacto lo escribe el Señor en las mentes y en los corazones. Ahí escribe la palabra. Igual que a los apóstoles que el Señor tuvo, le escribió mandamientos en los corazones. Esta es la primera enseñanza. Déjenme mostrarle en Mateo capítulo 13, verso 11, que esta palabra o estos mandamientos no son mandamientos inventados, no son mandamientos sacados de la manga de la camisa, no, son mandamientos revelados por el Espíritu. Mire lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 11. ¿Lo tiene? Dice, él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, ¿qué dice, hermano? No les es dado. Esta parte también me interesa. Número uno, primero nos escogieron a nosotros. Él nos escogió. Él nos escogió para poner en nosotros sus mandamientos. Pero número dos, nos escogió, hermano, para darnos una revelación especial que no la recibe cualquiera. No la recibe cualquiera. Por eso usted va a encontrar gente en el camino sin lograr entender la palabra del Señor, sin lograr entender nada de las Escrituras. ¿Por qué? Porque no les ha sido revelada. No les es revelada. Es que esto no es algo que se transmite porque yo quiero. No, esto se transmite porque el Espíritu de Dios así lo quiere. Por eso el texto que leímos de Hechos 1:2 dice que les dio mandamientos por el Espíritu, dice. Eso quiere decir que se los reveló por medio del Espíritu Santo. Es la misma manera que a nosotros nos lo revelan también. Leemos la Escritura, pero el Espíritu Santo se encarga de escribirla en la mente y el corazón. Y mientras el Espíritu no lo haga, mire, hermano, usted y yo podemos leer un texto y leer otro texto y leer otro texto, y aunque lo queramos entender con la mente, si no te lo revela el Espíritu, no se hace vida. No se hace vida. Por eso es que algunos no logran entender, hermano, ¿y cómo es eso que somos salvos? Somos salvos por fe. Ayer tuvimos nuestro estudio de discipulado. Espero yo que usted haya estudiado en la casa. Pero el estudio que hablamos tenía que ver con la gracia de Dios. La gracia. Y la gracia, fíjese, hermano, es el favor inmerecido de Dios. Y estamos estudiando, si usted ya se dio cuenta, estamos estudiando a los Gálatas, la carta que le enviaron a los Gálatas. Esa es la que estamos estudiando. Y Pablo está asombrado de los Gálatas porque les dice: no entiendo cómo es que tan rápido dejaron de creer en la gracia y ahora están tratando de ser salvos por medio de mandamientos y de leyes. Porque ese es el problema de los Gálatas. Dejaron de creer en la gracia y empezaron a creer de nuevo en la ley. Y ahora había que circuncidarse, ahora había que guardar el sábado, ahora había que guardar las comidas, no había que comer pupusas de chicharrón. Aleluya. Eso es pecado, te vas a ir al infierno por eso. No hay que hacer eso. Ahora no hay que hacer esto otro, no hay que hacer esto otro. Y las leyes empezaron a invadir el corazón de los Gálatas. Ahora ya las hermanas ya no se podían pintar. Aleluya. Eso no lo dice la Biblia, hermano, eso lo digo yo. Y ahora ya no se podían pintar porque era pecado. Ahora ya no se podían cortar el pelo porque era pecado. Ahora ya no podían usar faldas o pantalones porque era pecado. Y entonces los Gálatas empezaron a vivir el legalismo. Y Pablo les dice:
¿Por qué tan rápido dejaron la gracia? Y esta parte me interesa. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor de Dios salvándote gratuitamente, sin que tú hagas nada. Pero eso le cuesta entender a la gente, ¿o no? Hay gente que le cuesta entender eso. Y entonces uno, no, pero hay que hacer algo. Hay que hacer un sacrificio. Hay que hacer esto otro. No, la salvación es gratuita. Y tú y yo no tenemos nada que hacer. Pero entonces no hay que santificarnos. Sí. Hay que leer la Biblia. Sí. Hay que orar. Sí. Pero no para ser salvo. Porque salvo ya eres por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Santificarse, leer la Biblia, orar, hacer buenas obras, es el resultado del nuevo nacimiento en tu vida. Es la evidencia de que tú eres salvo. Pero no es que lo necesites para salvación. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso es gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Ninguno de los que estamos aquí lo merecemos, pero Dios quiso salvarnos. Por eso nos escogió y por eso nos revela su palabra. Dele un fuerte aplauso al Señor. Note que dice: a ellos les fue dado conocer los misterios del reino, y aquellos no. Entonces los misterios se conocen por revelación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Segunda enseñanza. Vamos a la segunda enseñanza del Hechos capítulo 1, verso 1 al 4. La segunda enseñanza está en el versículo 3. Acompáñame de nuevo a Hechos 1, verso 1 al 3. La segunda enseñanza que encontramos dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús pasó 3 años y medio de su ministerio enseñando mandamientos y revelando la palabra del Señor. Pero después de su resurrección, se quedó todavía 40 días aquí. ¿Por qué se quedó 40 días si ya había terminado su ministerio? Usted recuerda que en la cruz Jesús dijo: consumado es. Así dijo, ¿verdad, hermano? ¿Qué significa eso? Que está terminado, está completo. No hay nada más que hacer en cuanto a la salvación, a la redención y la salvación gratuita para nuestra vida. No hay nada más que hacer. Consumado es. Pero después de su resurrección se quedó 40 días. ¿Por qué? Porque nos quería enseñar la segunda enseñanza, que es las pruebas de su resurrección. Él no se quedó 40 días, hermano, como algunos dicen, se quedó como alma en pena. Así cree la gente que cuando las personas se mueren, no sé si usted ha oído eso, pero hay gente que cree que cuando las personas se mueren, se quedan 40 días aquí penando. Eso no es cierto, no es cierto. Y lo sacan de que Jesús anduvo 40 días aquí en la tierra. Algunos se atreven a decir eso, pero no. Cuando un creyente muere, inmediatamente va al paraíso. Eso debe de saberlo usted. Cuando un creyente muere, inmediatamente al morir se va al paraíso. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así le dijeron al ladrón de la cruz: hoy mismo estarás conmigo. Pero obviamente los que mueren sin Cristo no van al paraíso. Aleluya. Ya lo vi serio, pero es bíblico.
va al Hades o al infierno, que es un lugar temporal, de tormento, pero es temporal todavía. Y ahí van a esperar el juicio final. Bueno, pero ese no es el tema. Eso lo va a ver en la escuela escatológica. ¿Ya se inscribió? Hágalo. Pruebas indubitables, 40 días probándole a los discípulos que él no era un fantasma, que él no era un espíritu caminando, sino que él vino a dejar, pero bien sentado, que su resurrección era real. Por eso el Señor se tuvo que quedar 40 días para dar las últimas instrucciones y para dejar bien sentado en las Escrituras, por no un testigo, no dos testigos, no tres testigos, sino más de 500 testigos de que Cristo resucitó, y que hasta el día de hoy usted y yo podemos celebrar que Cristo está vivo. Nuestro Salvador no está crucificado. Nuestro Salvador está a la diestra del Padre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante, porque recuerde que vaya conmigo a Mateo capítulo 27. Mire cómo es la historia y cómo las pruebas el Señor las permitió para que no hubiera duda en cuanto a su resurrección. Y dice Mateo 27, verso 64. Dice así: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. ¿Sabe quiénes son estos? Estos son los fariseos, Anás, Caifás, los sacerdotes, que estaban tratando de asegurarse, hermano, por todos los medios, asegurarse que no robaran el cuerpo de Jesús. Según ellos, ya habían logrado algo maravilloso para ellos: matar al justo y matar al santo. Según ellos, habían terminado con ese falso profeta llamado Jesús, que ha venido a alborotar a los judíos, diciéndoles que Él es el Mesías y diciéndoles que Él es el Hijo de Dios. Lo vamos a matar. Y lograron matarlo creyendo que ellos lo estaban logrando, pero ese era parte del plan. Por eso Jesús dijo con toda libertad: a mí nadie me quita la vida, yo la doy por vosotros. No, por eso no hay que enojarse ni con los romanos, ni con los judíos, ni con nadie, hermano. No hay que decir: es que ellos lo mataron. No, Él dio su vida para salvarnos a nosotros, y por esa vida usted y yo estamos aquí. Aleluya. Pero estos querían asegurarse y dijeron: no, hemos oído que Él dijo que iba a resucitar. No vaya a ser que esto nos salga peor el asunto. Así que mandemos guardia. Y le pidieron a Pilato, le pidieron a las autoridades romanas, le pidieron: manden guardias, manden gente que proteja la tumba, porque si se roban el cuerpo, después van a decir que ya resucitó, y entonces lo que hicimos se hizo peor la cosa. Y así lo hicieron. Mandaron guardias, mandaron una buena cantidad de guardias. Hermano, el sepulcro de Cristo estaba rodeado. ¿Por qué permitió el Señor eso? Porque Él quería dejar pruebas. Quedó escrito, hermano, en la historia. Quedó escrito seguramente en los datos de las autoridades romanas, porque mire, hasta Pilato quedó escrito ahí.
El hecho que haya quedado Pilato escrito no es, hermano, no es una casualidad. Quedó escrito para constatar que la historia es real y que las pruebas de su muerte, de su sepultura y de su resurrección son reales. ¿Cuántos dicen amén? Los centuriones o los soldados oyeron el terremoto, vieron el terremoto, vieron que la piedra se removió y una gran luz resplandeció. Pero cuando se fueron a las autoridades romanas y les fueron a decir, miren esto y esto, dice la Biblia, usted lo puede leer, les pagaron para que mintieran. ¿Y sabe qué dijeron? Vinieron a robar el cuerpo. Con ese montón de gente ahí, era imposible. Pero es que Dios quería dejar pruebas indubitables de su resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Usted va a oír muchas historias, va a oír muchos argumentos de que Cristo no resucitó, pero usted y yo sabemos que Él resucitó y está vivo. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos, hermano? ¿No? ¿Cuántos están seguros de que Cristo resucitó? A ver, levanten la mano si usted está seguro, por favor. ¿Usted está seguro que Cristo resucitó? Ah, vaya, entonces usted es salvo, porque esto es por fe. Pero además de eso, nuestra salvación está segura porque creemos aunque no estuvimos ahí. Por eso dice la Escritura, bienaventurados los que sin haber visto han creído. Y nadie nos puede quitar de la mente y del corazón que Cristo murió, pero que también Cristo resucitó y está sentado a la diestra. Nadie lo puede quitar. ¿Por qué? Porque fue revelado por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero sigamos un poquito más. Marcos 16:9. Voy a leer una serie de versículos aquí, por favor. Acompáñenme a Marcos 16, del 9 hasta el 14, y voy a explicarle por qué voy a leer todo ese pasaje. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, eso quiere decir que domingo el Señor resucitó. Y dice, apareció primeramente ¿a quién? A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice, hermano? Mire qué discípulos más fervorosos, hermano. No le creyeron. Pero estaba mintiendo María. Esta es María Magdalena. ¿Estaba mintiendo? No. Pero no le creyeron. Más de algunos. Mire, déjenme pensar. Estamos hablando de los discípulos y algunos que otros por ahí. Recuerde que no eran solo los 12 discípulos, habían más discípulos. A saber si alguno ha de haber dicho, a este se le metió un demonio de nuevo. Saber, hermano. Porque la gente así es. No, yo no le creo. Ha de estar mintiendo. Es que ese era un espíritu que le estorbaba antes. Saber. Pero no le creyeron, dice la Escritura. Mire lo que dice más adelante. Vaya conmigo hasta el verso 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos. Estos son los de Emaús, que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. ¿Y qué dice, hermano? Y ni aún a ellos le creyeron. Se parecen a... Dale un aplauso al Señor si se anima, hermano. No le creyeron. Y ya eran 3 testigos. Dice el verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa,
Y les reprochó, mire, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Sí, el Señor es paciente, amoroso, misericordioso, pero que regaña, hermano. Regaña, el Señor regaña. Y por supuesto que el Señor ha de haber estado contento de ver a los 11. Ya no eran 12, porque recuerde que Judas ya se había quitado la vida, ya había muerto. Pero vino a los 11. Y los 11 habían estado incrédulos. Y los regañó, hermano. Los regañó por su incredulidad, que no les habían creído a los demás. Ahora, ¿pero por qué lo permitió el Señor? Lo permitió porque el Señor en sus 40 días estaba dejando pruebas indubitables. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que con 2 o 3 testigos se cierra cualquier cosa. 2 o 3 testigos. Y así es en una corte. En las cortes uno lleva testigos, el juez le pregunta a uno y trae testigos. Ah, sí, aquí traigo 12 o aquí traigo. Ah, vaya, con esos 2 testigos la hacemos. ¿Por qué? Porque con 2 o 3 testigos se cierra cualquier cosa. Cristo dejó más de 500 testigos de su resurrección. ¿Para qué? Para que nadie pudiera decir lo contrario. ¿Cuántos dicen amén? Tercera enseñanza, voy a casi terminar porque el tiempo ya me alcanzó. Le dije, primera enseñanza, los mandamientos del Señor en los apóstoles. Segunda enseñanza, hablamos de las pruebas de la resurrección. Se fue el Señor arriba, pero estuvo 40 días dando pruebas indubitables. Pero en Hechos de nuevo, capítulo 1, en el verso 4, dejó el Señor la tercera enseñanza que quiero compartir. Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué, hermano? La promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Tercera enseñanza. Primero, los mandamientos revelados. Segundo, las pruebas de su resurrección. Tercero, la promesa del Padre, había que esperarla. ¿Será la promesa para nosotros algo importante, hermano? Claro que es importante. ¿Por qué? Porque esa promesa significaba el derramamiento del Espíritu Santo para capacitarlos y llevar las buenas nuevas de Jesucristo, que por 2000 años se ha predicado. Y esos 2000 años se ha predicado por ese derramamiento de la promesa de Dios sobre los discípulos. ¿Será importante para nosotros? Sí. Si queremos ser una iglesia que proclama el evangelio de Jesucristo con eficacia, necesitamos la promesa de Dios en nuestra vida. No, hermanos, la promesa de Dios no es un lujo para nosotros, es una necesidad. No es algo que debemos de tomarlo como a la ligera y decir, bueno, si el Señor me quiere bendecir con su promesa, bueno, y si no, así me voy a quedar. No, es algo que el apóstol Pablo dice que hay que pedirlo, que hay que pedirlo, que hay que anhelarlo, que hay que decirle, Señor, derrama tu espíritu sobre mi vida. ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo? Y les dijo, no se vayan de Jerusalén, como diciéndoles, no vayas a ir a predicar, no vayas a ir a enseñar, no vayas a ninguna otra ciudad tratando de hablar de mí, sino hasta que la promesa de mi Padre caiga sobre vosotros. Esto no solo lo dijo Jesús, porque dice la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pero no era el primero que había hablado, no era Jesús el primero que había hablado de la promesa. Ya antes los profetas habían hablado de esta promesa. 2 profetas le muestro en la escritura. Joel capítulo 2, versos 28 y 29 dice, Joel 2, 28 y 29 dice:
Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, porque ya solo dormiditos pasan, pues, ¿verdad? Entonces, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuántos dicen amén? Esta era la promesa. Joel lo profetizó. Isaías capítulo 32 verso 15 también lo profetizó, y dice Isaías 32:15: hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado, ¿por qué dice? Por bosque. Por favor, tome muy en cuenta lo que voy a decir. Para ser una persona próspera y fructífera se necesita el Espíritu Santo. Eso es lo que dice. Se convierten en los desiertos, se convierten en manantiales. Los desiertos, el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil es estimado como un bosque. Un bosque es algo fructífero. Pero ¿por qué habla de eso? Obviamente está hablando en figura, está hablando de la fructificación, y está hablando de lo fértil que Dios hace a un pueblo o a un creyente cuando está lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacernos fértil de adentro hacia afuera. Ese es el plan de Dios. Por eso Juan lo entendió bien cuando dijo: yo quiero que tú seas prosperado, pero así como prospera tu alma, lo de adentro. Si prosperas de adentro, la prosperidad de afuera va a venir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos ser prosperados? Pero primero de adentro. Y para ser prosperado de adentro, necesitas la promesa del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? No solamente para predicar el evangelio. Por eso los primeros cristianos tenían una potencia de Dios en sus vidas, hermano, para hablar el evangelio, para trabajar en la obra, para hacer la voluntad de Dios, para ceñir su vida a la voluntad y a la palabra de Dios y ser obediente. Se necesita la llenura del Espíritu. Jesús se iba, ya iba de camino, pero les dio la última enseñanza. Les dijo: quédense en Jerusalén, porque la promesa de mi Padre va a venir sobre vosotros. ¿Cuántos queremos esa promesa? Le voy a invitar a que se ponga de pie esta noche. Hay tres cosas que hemos aprendido hoy. Los mandamientos de Dios son revelados por el Espíritu. La resurrección de Cristo hace que un creyente sea más firme, porque nadie se mueve de la verdad cuando está bien grabada en el corazón. Si Cristo está vivo para ti y ha resucitado, tu vida será más firme. Pero la tercera enseñanza es la importancia de la promesa del Espíritu Santo sobre nuestra vida. No vamos a entrar en detalle porque seguramente lo vamos a ver en los temas siguientes. Pero cuán importante es que usted y yo preparemos desde ya nuestro corazón para decirle: Señor, este año, le dijimos al principio de año, este año queremos ser fructíferos, queremos fructificar. Pero la clave para fructificar es la promesa del Espíritu. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos delante del Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque nos permites
conocerte más. Gracias, Señor, porque nos permites conocer tu palabra. Yo quiero invitar a aquellos que le quieran decir al Señor: Señor, yo quiero conocerte más. Los discípulos tuvieron el privilegio de tener a Jesús cara a cara. Nosotros ya no lo tenemos cara a cara en lo físico, pero Él sigue aquí con nosotros. Los que quieren conocer más a Jesús, ¿quieres venirte adelante conmigo? ¿Quieres venirte a decirle: Señor, queremos conocerte? Queremos conocerte más, Señor. Queremos que tu buen espíritu nos revele tu palabra, nos revele que Cristo está vivo, que esto no es una historia, esto no es un cuento. Cristo vive y está sentado a la diestra del Padre. Por eso los primeros discípulos morían cantando, porque sabían que su Salvador los estaba esperando. Conozcamos más a Jesús y nuestra vida va a ser diferente. Levanta tus manos al cielo. Levanta tu corazón a Él. Levantemos nuestra vida delante de Él para decirle: te necesitamos, ¿sí? El alfa y la omega, el Aleluya. principio y el fin. Habla con Dios esta noche. El gran yo soy, me entrego Señor, queremos conocerte más. a ti, el Todopoderoso, el que es y quien vendrá. El gran yo soy, me entrego. Aleluya. Yo quiero que gobiernes. Enséñanos, mi vida. enséñanos tu palabra, Señor. Me doy en sacrificio a ti. Enséñanos tu verdad. Yo quiero que tú ordenes mi camino, Vuélvenos tus discípulos. que siempre viva en tu voluntad. Discípulos que te sigan sin nada que los detenga. El alfa y la omega, el principio, Aleluya. el gran yo soy, me rindo. Sí, Señor, a ti, el Todopoderoso, el que es y quien vendrá, el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que Gobierna sobre nosotros, Señor. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes Gobierna sobre nosotros. mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero
que Señor siempre Jesús. viva en tu voluntad. Te bendecimos, Señor. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, Que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. ¿Quieres levantar tu mano al cielo? Levanta tus manos. Yo quiero orar esta noche para que lo que aún no has entendido de la palabra te sea revelado por el Espíritu. Yo puedo enseñar la palabra, pero es el Espíritu el que revela, y es el Espíritu el que escribe. Así con tu mano levantada, ya permíteme orar y bendecirte esta noche. Señor, yo bendigo a tu pueblo esta noche para que sea tu buen Espíritu el que les revele tu palabra, para que sea tu buen Espíritu el que traiga esa revelación fresca de tu palabra y se escriba en las telas del corazón. Señor, oro por tu pueblo para que conozcan que el Cristo ha resucitado y esté escrito en lo más profundo de nuestro corazón también. Cristo vive, Cristo reina, Cristo no está muerto, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Yo oro, Señor, para que en su tiempo aquellos que no han recibido tu promesa, Señor, puedan recibirla cuando tú quieras. Puedes levantar tu mano diciéndole: Señor, yo quiero. Señor, yo quiero tu promesa. Yo quiero el derramamiento de tu Espíritu. Señor, derrámalo sobre cada uno de tus hijos como está escrito. Y esta promesa es para nosotros, es para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Es esa promesa. Señor, nosotros oramos esta noche recordándote que esa promesa es para nosotros, Señor. Y te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu derramándose en el tiempo, en el momento y el don que tú quieras repartir a tu pueblo venga sobre cada uno de tus hijos, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, esta noche con esa promesa que tú nos has dado, y que tu pueblo la pueda recibir, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos a ti la gloria, te damos a ti el honor, te damos a ti la alabanza. Gracias por tu palabra, por tu presencia y por tu buen Espíritu moviéndose en nuestras vidas. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén.
Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.